Hola, buenos días. Hola, Paulina. Hola Ale, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Desde Tijuana nos acompaña Paulina, la doctora Paulina Larraga. Y quiero dar la bienvenida a todos ustedes que se están conectando a esta nueva transmisión de Tanto por Hacer. Hoy vamos a hablar sobre qué tenemos que hacer y cómo tenemos que prepararnos y cómo podemos planear los siguientes pasos, las siguientes etapas después de recibir un diagnóstico de cáncer de mama metastásico. Y, y para hablar de ello, para que nos guíes en esta preparación, quiero dar la bienvenida a Paulina Lárraga. Paulina, me encantó leer tu semblanza porque claro que nos cuentas que eres una médica egresada de la UNAM, claro que nos dices que estás especializada en cuidados paliativos y que tienes una maestría en la Universidad de Newcastle en Inglaterra, que tienes 7 años de experiencia en oncología, pero me gusta leer también que te vas por la parte un poco más sensible de decir que te gusta ofrecer un enfoque integral y compasivo, que te certificaste en terapias complementarias como la medicina cannabinoide, terapia perineural, ozonoterapia, TECAR. TECAR no sé qué hacer, no sé qué quiere decir, ahorita nos vas a platicar. Tu objetivo principal es mejorar la calidad de vida de tus pacientes, brindándoles apoyo físico, emocional en su lucha contra el cáncer. Bienvenida, Paulina, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ale. Sí, creo que en la parte oncológica es súper importante un enfoque integrativo. Digo, ahorita lo vamos a estar platicando un poquito, pero sí esa parte sensible, esa parte de entender al paciente, explicarle, de acompañarlo, creo que para mí es una de las áreas fundamentales que tengo que siempre evaluar en el paciente. Entonces, sí, la verdad me llena de mucha gratitud, pues tocar esos temas, platicar con los pacientes de estos temas y pues qué mejor que compartirlo con todas las pacientes que estén interesadas sobre el tema y que tengan inquietudes, ¿no? Muchas gracias por la invitación, me encanta que hagan esto. No, hombre, gracias a ti, Paulina. Es que la verdad es que de eso pedimos nuestra limosna, quienes hemos sido pacientes, ¿no? O sea, de poder llegar y enfrentarte con una persona que no, que si bien admiras y en la cual confías, seguramente como debe ser con tu médico, pero con quien también sientas como esta confianza de poder abrirte, quien además tenga como esta capacidad de hacerte sentir cobijada de alguna forma. O sea, si te va a compartir una noticia terrible como es, ¿no? Una que tienes cáncer, por ejemplo, pues que sea de una forma empática, de la mejor manera posible, ¿no? O sea, que qué maravilla que tú no dejes a un lado la importancia de también darle cierto poder las palabras, a las formas, y no nada más, chas, ahí te va la noticia, ¿no? Como nos ha pasado a muchas personas, me incluyo, pero qué padre, Paulina. Pues si quieres, vamos a empezar con algunas preguntas. Tú has estado con muchos pacientes con cáncer de mama, ya te puedes imaginar, o más bien ya sabes lo que es, lo que es recibir una noticia de este tipo, ¿no? O sea, todo lo que ocasiona en los pacientes, lo abrumador que puede ser, cómo se nubla, ¿no? La visión y el momento de la persona al recibir una noticia, la tristeza, el miedo, el estrés, el susto, la angustia, es decir, todo lo que une en sentimientos una noticia de este tipo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las personas que reciben un diagnóstico de cáncer de mama metastásico para manejar todos estos sentimientos, Paulina, que se vienen como en cascada sin pedir permiso y que se apropian de tu ser completamente? Claro, bueno, antes de platicar un poquito acerca de los sentimientos, creo que es muy importante y justo por lo que comentas, que el paciente intente ir acompañado a cualquier consulta, sobre todo por lo que comentas. Siempre que
recibimos un tipo de información inesperada, pues todos estos síntomas empiezan a llegar y a veces pues, entramos como en un proceso de shock, estamos tal vez nuestra mente está viajando a otro lado y siempre es importante que alguien más, se puede decir que esté un poco más objetivo en lo que el médico está platicando, para que al final, cuando platiquen, tal vez el paciente no agarró cierta información, pero el acompañante sí. Entonces, siempre recomiendo que estén acompañados por alguien que pueda tal vez escuchar otro tipo de información que al final pueda ser platicada ya en casa, más tranquilos, ¿no? Y bueno, regresando un poquito al tema, la experiencia de cáncer va a ser siempre diferente con todas las pacientes. Aquí podemos hablar como de generalidades, pero siempre es importante validar y darle importancia a todas las emociones. Las emociones diversas y la intensidad, pues, están con un propósito y justamente cuando tenemos un diagnóstico donde nos pone en riesgo la vida, pues claro que van a venir emociones de enojo, de tristeza, de ansiedad. Esto es normal y es válido, es importante, es entender por qué estas emociones aparecen, ¿no? Pero bueno, usualmente, usualmente estas emociones tienden a disiparse. Ya conforme vamos escuchando los diagnósticos, el pronóstico, las opciones de tratamiento, estas emociones empiezan a bajar en intensidad, en frecuencia. Claro que pueden aparecer de repente cada vez que vamos al médico o cada vez que vamos por tratamiento, pero sí tienden a disminuir. Entonces, cuando no tienden a disminuir, aquí es cuando obviamente se necesita ya un apoyo profesional, como ya sea, por ejemplo, un psicólogo, ¿no? ¿Y Ujú, por qué la importancia? Digo, nosotros siempre hablamos de, pues no es bueno estar en depresión, no es bueno estar en ansiedad, pero ¿qué importancia tiene específicamente en el cáncer, por ejemplo? Entonces, cuando nosotros estamos en un estadio crónico, o sea, quiere decir que por mucho tiempo de ansiedad o depresión, se liberan ciertas hormonas en nuestro cuerpo. Se podría decir que la más común, entre muchas otras, es el cortisol. Entonces, esta hormona se presenta cuando nosotros estamos en riesgo, o sea, por ejemplo, si nos van a asaltar, si algo nos va a pasar, esta hormona se libera y es la hormona, se podría decir que de lucha, que nos hace como que nuestro cuerpo libera adrenalina y podamos defender nuestra vida, ¿no? ujú. Entonces, esto es normal porque obviamente este es un diagnóstico que nos está poniendo en riesgo la vida, entonces es normal que aparezca esta hormona como que estamos en peligro, ¿no? Pero imagínate que mantienes un estado de alerta por mucho tiempo, por más de 3 meses. Entonces, esta hormona, claro que tiene sus repercusiones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un estado de alerta, sentimos nuestras palpitaciones como muy rápidas, nuestra respiración también es muy rápida, a veces hasta incluso tendemos a tener como dolor abdominal, nos puede dar gastritis, colitis, mil cosas, ¿no? Entonces, imagínense que esto se mantiene por mucho tiempo. Entonces, claro que pueden aparecer ciertas condiciones que nos pueden afectar a nuestra salud. Puede desarrollar hipertensión, puede desarrollar diabetes, por ejemplo, y en cáncer específico libera ciertos procesos inflamatorios, por lo mismo que estamos como en estrés, libera procesos inflamatorios que tienden a beneficiar la progresión del cáncer, o sea, que el cáncer aumente, o, por ejemplo, en pacientes incluso que ya están en remisión, o sea, que no tienen evidencia de enfermedad, que pueda regresar. ¿Por qué? Porque favorece esto, ¿no? E incluso, por ejemplo, cuando estamos en estrés, tiende a bajar nuestro sistema inmunológico y sabemos que nuestro sistema inmunológico también nos protege del cáncer. Entonces, es por eso la puntualidad de tal vez como puntualizar mucho en las emociones, pero sobre todo en las emociones crónicas. Entonces, creo que es normal y es válido sentirse triste, enojado, pero si vemos que tal vez no podemos disipar, no podemos disminuir esta intensidad, sí buscar un profesional para empezar a disminuir la intensidad de las emociones, ¿no? Y sobre todo que se habla mucho de una parte muy bonita que es la aceptación radical y posteriormente el crecimiento dentro de un pronóstico sombrío, ¿no? Entonces, a veces los pacientes cuando hablamos de aceptación radical me dicen, doctora, pero es que si yo acepto esto, quiere decir que pues estoy aceptando o que me voy a morir o que sí quiero esta enfermedad, porque al final de cuentas es una enfermedad que no pedimos, Ujú. que no la estuvimos buscando, ¿no? Entonces, la aceptación radical es realmente decir, ok, tengo esta enfermedad, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Y muchos pacientes al final que tienen este trabajo incluso
me han comentado y me han dicho, el cáncer me salvó la vida, porque yo tenía realmente, yo trabajaba todo el tiempo, no veía a mis hijos, no me cuidaba, no hacía ejercicio, no me alimentaba bien. Y esto me enseñó como que fue algo que mi cuerpo me dijo, hey, estás haciendo esto, o sea, alerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta paciente en particular me dijo, cambié mi estilo de vida y ahora estoy disfrutando la vida más que nada. A veces es un poco difícil pensar como en esto, sobre todo en un diagnóstico de cáncer, que es pues tan desagradable, pero realmente trabajando y viendo, ok, tengo este diagnóstico, ¿qué voy a hacer con esto, no? Entonces, pues es más que nada transformar algo, un pronóstico muy feo, muy sombrío, en algo que nos va a cambiar la vida para bien. Oye, Paulina, suena muy bonito la aceptación radical, ¿no? Y creo que todos cuando se convierten en pacientes por ser diagnosticados con una enfermedad, aspiran a llegar a esa aceptación porque entende, o sea, racionalmente lo que nos acabas de decir es súper entendible, ¿no? El tema de que no quieres estar estresado, no quieres que tu cuerpo se comprometa por estos sentimientos que estás sintiendo o que tu sistema sea un poco más eficiente, ¿no? Para estar enfrentando al cáncer. Es decir, racionalmente todo lo entendemos, pero ¿qué haces si los sentimientos están ahí? O sea, ¿cómo empiezas el proceso para llegar a la aceptación radical? Ok, pues primero es justamente, ¿no? Validar y detectar los sentimientos. Ok, estoy enojada. ¿Por qué estoy enojada? Pues estoy enojada porque este diagnóstico me vino a poner casi un reloj de tiempo aquí a un lado, ¿no? Que me está marcando el tiempo que tengo. Eh, Estoy enojada porque me va a afectar en mi mecanismo familiar, en el rol familiar, en mi hábitat social, en mi trabajo seguramente. Entonces, ok, estoy enojada, ¿por qué? Porque realmente estoy teniendo un cambio de vida, ¿no? Y sí, hay un texto que habla por ejemplo, un jarrón, ¿no? Cuando tienes un jarrón que atesoras y se te rompe y intentas pegar ese jarrón y sí, te quedó la forma, juntaste todas las piezas y está ese jarrón otra vez unido, pero sí puedes ver todas las ranuras. Entonces es justamente esa parte de la aceptación, es ese proceso donde decir, ok, realmente no voy a regresar a la vida que tenía antes, es imposible volver porque es mucho lo que a veces los pacientes esperan, como que ya quiero que esto termine, ya quiero terminar los tratamientos para regresar a mi vida habitual. Y esto creo que es parte de la aceptación de decir, no va a regresar, pero ¿qué voy a hacer con esta nueva vida? ¿Qué son los cambios que tal vez tengo que hacer para hacer que la vida sea un poco más, pues más amena, ¿no? Sí, tal vez tomar de mi tiempo las visitas médicas, los tratamientos, ver mi situación financiera también. Y pues yo creo que es la parte de justo evaluar las emociones, aceptarlas y ver qué cambios puedo hacer para poder llevar una vida que me sea factible, que me sea útil, pero sobre todo que la pueda gozar, que la pueda vivir plenamente, ¿no? Oye, ahorita que mencionabas la historia del jarrón, pensaba en esta técnica japonesa que seguramente conoces y si no la conocen, quienes nos están escuchando, es súper interesante porque se llama kintsugi y cuando un jarrón, por ejemplo, se rompe, como lo acabas de decir, ¿no? Los japoneses muchas veces lo reparan con unos como, o sea, con oro, ¿no? Con oro lo vuelven a armar y en lugar de poner un resistol que no se vea, lo hacen con oro para hacer estas fracturas como mucho más evidentes, ¿no? Y que a los ojos de quien lo ve aprecie todavía más el valor de un jarrón que se fracturó y se reparó y se ve todavía más bonito, haciendo alusión al oro, en vez de tratar de esconder el resistor blanco que no se vea para que parezca que nunca se rompió. No, no, sí se rompió, pero ¿qué creen? Aquí está reparado y todavía tiene más valor porque ahora aparte tiene oro, ¿no? O sea, se me ocurre hablar de esto porque pues hago esta comparación o esta analogía con lo que nos pasa a los pacientes cuando tenemos un diagnóstico de cáncer. Yo lo tuve hace ya varios años y hoy por hoy
pues no soy la misma mujer que antes, ¿no? Soy una mujer, sí, fracturada, vamos a decirlo así, pues tocada por el cáncer, pero la mujer que soy hoy, pues definitivamente vale, creo yo, más, o por lo menos en conciencia, en empatía, en misma sabiduría, en entendimiento de la vida, pues no tiene nada que ver con la Alejandra de hace 25 años. Entonces, pues está padre que lo hayas mencionado y que hayamos hablado también de esta técnica. Pues qué bien, Paulina. Entonces, bueno, empecemos por validar y por reconocer esos sentimientos, saber que todos son válidos, ¿no? Saber que no hay sentimiento que no sea válido. Y bueno, permitirnos sentirlos también, ¿no? O sea, no enojarnos porque los estamos sintiendo, porque yo creo que es muy natural que todos pasemos por las muy ya conocidas etapas del duelo, ¿no? Hasta llegar a la aceptación. ¿Qué nos puedes decir de estas etapas? Sí, claro, definitivamente es parte de eso. A final de cuentas es un duelo que a veces pensamos duelo como es la pérdida de un ser querido, pero aquí es la pérdida de la salud, ¿no? Entonces, definitivamente pasamos por todas las etapas de duelo que son necesarias. De hecho, yo me preocupo cuando acaban de diagnosticar a un paciente y me dicen, no, estoy todo bien, está todo perfecto. Y es así como, no. O sea, Bueno, obvia, sí, sí, claro. Entonces ahí hay como que un cierto rechazo, que es la parte de la negación, justamente. Entonces, sí, toda esta etapa de duelo es necesaria, porque somos humanos, somos seres emocionales, somos seres sociales, y claro que estas emociones van a aparecer. Si no sería una disociación definitivamente donde dirías, ¿por qué no estás sintiendo una parte de ansiedad, de tristeza, de enojo, cuando te están tal vez quitando algo tan valioso que es tu salud, ¿no? ujú. Entonces, justamente lo que mencionabas al final de estas etapas de duelo es la aceptación. Y en la aceptación eventualmente está la parte del crecimiento personal, que es lo que mencionas. Estas ranuras de oro donde dices, ok, aprendí acerca de mi cuerpo y sobre todo yo creo que aquí la parte importante es regresarle el control al paciente. El humano tiende a ponerse ansioso, estresado a lo desconocido. Nosotros siempre estamos buscando encontrar respuestas. Y desafortunadamente en cáncer, cuando vas con el médico, se podría decir que te quedan muchas respuestas sin contestar, porque realmente tal vez te da las opciones de tratamiento y te dice, pero pues hay que ver cómo respondes. O sea, probablemente ni siquiera respondas bien. Entonces, el paciente pierde la sensación de control. Y sabemos que cuando los humanos perdemos la sensación de control, entonces es cuando vienen todas estas emociones. Entonces, creo que aquí una de las partes importantes para poder llegar a la aceptación y el crecimiento personal es retomar el control. ¿Y cómo podemos retomar el control? Creo que aquí es donde tomamos las riendas de las tomas de decisiones. Entonces, en la toma de decisiones, claro que pues en el momento el médico te va a dar el pronóstico, te va a dar el diagnóstico, las posibilidades de tratamiento y bueno, pues si el paciente no es médico, pues probablemente pues diga, ok, ¿no? Pero justamente yo siempre les comento tomar decisiones informadas y no con miedo. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, el paciente, ok, se regresa a su casa, platica con su familia, busca opciones o en caso de que, por ejemplo, tenga un médico paliativista o un médico que tenga como la confianza de platicar sobre las opciones terapéuticas, entonces ahí es cuando ya el paciente retoma el control. Retoma el control de, ok, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones voy a decidir irme? Y encontrar otras herramientas donde el paciente pueda contribuir en el tratamiento. Por ejemplo, la nutrición, la suplementación, los ejercicios. Entonces, creo que retomar un poco la parte del control ayuda mucho. A veces la dependencia del sistema de atención médica justamente quita esa sensación de seguridad y de previsibilidad. Entonces, si nosotros, ok, pues yo no tengo control de la respuesta del cáncer hacia el tratamiento, yo no tengo control
de los tratamientos disponibles, pero ¿qué? Sí tengo control de lo que yo puedo hacer en casa, que es la nutrición, es tal vez mi estado mental, es el ejercicio, es acudir a mis revisiones médicas. Entonces, creo que esta parte de tomar un poco el control y ser parte de las decisiones ayuda mucho a superar esta parte de duelo y justamente llegar a la parte de la aceptación. Y verlo como un plan, ¿no? O sea, el planteamiento de un plan, o sea, realmente decir, a ver, yo entiendo, esto me acaba de pasar, digo, todos sabemos de las etapas del duelo, necesito hacer estos sentimientos que estoy yo viviendo como propios, entenderlos, validarlos, para entonces pasar a, o sea, realmente muy estructurado, ¿no? O sea, tratar de hacer el proceso muy estructurado. Mencionabas cuando vas a tu casa, le hablas a la familia. ¿Cómo le hablas a la familia? Porque parece una cosa muy fácil y muy sencilla, como si cuando no tienes nada que llegas y, ay, pues esto. No, cuando tienes que dar la noticia de que has sido diagnosticada con un cáncer de mama o metastásico o primario, ¿cómo se le llega a la familia para que sea una noticia pues no tan dramática como la que normalmente sería cuando incluye la palabra cáncer, ¿no? O sea, seguimos en este mundo en donde la palabra cáncer significa todo menos positivo, ¿no? Sí. Y tenemos que saber que cuando hablamos de cáncer de mama, pues hay posibilidades de sobrevivir cuando el cáncer se diagnostica en etapas tempranas, ¿no? También los tratamientos han cambiado muchísimo, existen muchas cosas nuevas que pueden alargar la vida y la calidad de vida de muchos pacientes con metástasis, pero sigue siendo muy difícil hablar con la familia. Y yo me imagino la familia para arriba, pero todavía más difícil hablar con la familia para abajo, con los hijos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Paulina, de esto? Pues, correcto. Las conversaciones sobre el diagnóstico de cáncer son difíciles, y sobre todo compartirlo. Em, Sobre todo porque las pacientes usualmente sienten una carga tener esta conversación. Hay pacientes que incluso el diagnóstico se podría decir que no es tan desgastante como el pensar cómo se lo van a comunicar a la familia, ¿no? Entonces creo que el primer paso es otra vez regresar, ver cómo te sientes, porque creo que va a depender mucho de la dinámica familiar y también de ti, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que me dicen, doctora, yo quiero saber lo mínimo necesario, no quiero saber detalles, ¿por qué? Porque me van a estresar, porque tal vez me van a deprimir, ¿no? Entonces, ¿cómo le pides tal vez a una paciente que tal vez sabe lo mínimo necesario platicar con la familia, ¿no? Entonces, bueno, es saber primero decir, ok, ¿cómo me siento? ¿Qué información quiero compartir? Y bueno, ¿cuáles son mis metas, no? Creo que esto es muy importante definirlo por lo siguiente. Justo platicando de las pacientes, por ejemplo, que quieren saber lo mínimo necesario o que incluso les puede estresar el hecho, porque, y la familia lo va a hacer inevitablemente por el hecho de querer ayudar, que al momento de compartir el diagnóstico, oye, mira, es que mi vecina, hizo esto, ¿por qué no le dices esto a tu oncólogo? Oye, ¿por qué esto? Entonces, realmente puede crear una parte de estrés. Entonces, yo creo que el paciente sí debe de establecer tal vez los límites, o sea, antes de compartirlo, saber la paciente que quiere, cuáles son los objetivos que quiere llegar de tratamiento y bueno, platicarlo. Otra de las cosas que también recomiendo es, pues tal vez platicarlo en el núcleo familiar estrecho que tengan, porque bueno, puede ser una conversación más íntima, ¿no? Validar los sentimientos de todos igual, porque pues puede que haya sentimientos de enojo, frustración. Y creo que sí también creo que los límites son muy importantes. Por ejemplo, si tal vez ahorita no estás lista para que te den opciones terapéuticas, porque les digo, los familiares lo van a hacer, es una forma de ayudar, es decir, ¿saben qué? Ahorita en este momento apenas yo estoy descifrando cómo me siento, qué es lo que quiero hacer, todavía ni siquiera estoy segura de qué tratamiento voy a llevar. Ahorita les pediría, por favor, si
no compartan conmigo tal vez opciones. O sea, ahorita estoy muy sensible, no quiero recibir tal vez información, solo quiero que me escuchen, que lo acepten y bueno, veremos en el camino. Creo que una de las cosas que puede ayudar mucho, que es justo tal vez darle un alivio a la familia, es en cierto momento poner como un rol para cada quien. Ujú. ¿Por qué? Porque justamente los familiares van a querer ayudar y tal vez la manera de ayudar es buscando opciones terapéuticas o bueno, mil cosas, ¿no? Que puedan estresar al paciente, pero creo que la familia puede ayudar de una manera muy bonita y es el rol. Por ejemplo, que el esposo va a ser el que va a acompañar a la paciente a todas las, por ejemplo, a las consultas médicas. Tal vez los hijos van a ayudar en las tareas del hogar. Tal vez uno de ellos se va a encargar de hacer las compras. Entonces, sí, ponerlos en el rol donde voy a necesitar ayuda, tal vez ya no voy a tener el mismo tiempo, tal vez ya no voy a tener la misma energía y ustedes sí se van a involucrar de una manera donde ellos se van a sentir de yo estoy aportando de esta manera a mi madre, a mi hermana, a mi tía, ¿no? Entonces, creo que es una de las maneras de poder facilitar esta plática. Creo que también si la paciente está lista, dar detalles ayuda mucho porque, como les digo, la parte de la ansiedad, la parte de la frustración viene cuando desconocemos a lo desconocido. Entonces, entre más detalles le podemos dar a nuestro núcleo familiar, es más fácil. A veces, por ejemplo, a las pacientes que tienen hijos chicos, Ujú. a veces podemos pensar que los niños no entienden o que queremos ocultar la información para que pues no sufran, ¿no? Pero eh, a veces no entendemos la capacidad tan grande que tiene un niño de entender, entonces también sí dar la información a los niños también es importante. Les digo, todo va a depender de la dinámica familiar, va a depender de cada persona, pero usualmente esto es lo que recomiendo con los pacientes. Usualmente también es pues importante conocer la cultura de la paciente, qué rol tiene en su núcleo familiar, que, por ejemplo, en qué trabaja también, porque pues hay madres que son pues el aporte principal financiero. Entonces, todo esto, pues claro que todos estos factores influyen, pero esto sería como a grandes rasgos las recomendaciones que podría dar para platicar con la familia, para externarle. Gracias, Paulina. Ahora, platiquemos un poco de todas esas acciones que tenemos que hacer, como anticipándonos a muchos cambios sí, a muchos cambios y a situaciones que se van a dar, por ejemplo, eh, en nuestro gasto de bolsillo, ¿no? O sea, saber que vamos a ver implicaciones como de nuestras finanzas, evidentemente también cambios emocionales, porque no creo que esto sea lineal, ¿no? O sea, no creo que una vez alcanzada la aceptación ya nunca jamás vuelvas a regresar o sea, no, el haber aceptado la enfermedad no significa que no sigas teniendo un poco de miedo, que no sigas angustiándote de repente y sobre todo con todos los cambios que se van a presentar, ¿no? Los cambios emocionales, eh, legales seguramente también y también depende de la etapa en la que se encontró y se diagnosticó el cáncer, pues cambios físicos, es decir, ¿cómo planificas como todas estas o cómo te anticipas a todos estos cambios en los diferentes aspectos de la vida, Paulina? ¿Qué nos puedes recomendar para sobrellevar esto, ahora sí que esta marea? Creo que aquí el primer paso es qué objetivo quiero alcanzar. Yo siempre a mis pacientes les pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar con el tratamiento que te están ofreciendo? ¿Por qué? Porque de eso depende mucho. Hay pacientes que me dicen, bueno, me quiero deshacer del cáncer o quiero vivir muchos años, o hay pacientes que me dicen, yo quiero calidad de vida, no importa si vivo tal vez 3 años, 5 años, pero quiero calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que alinear tus objetivos con las opciones terapéuticas es el paso importante para planificar. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos que pueden estar disponibles para la paciente, tal vez no todos se alinean con los objetivos que la paciente tiene para su vida, Ujú. lo cual es perfectamente aceptable. Entonces, en base a eso, creo que ahí es cuando puedes planificar. Otra de las cosas, pues, es revisar
cuáles son los efectos secundarios inmediatos, los efectos secundarios a largo plazo para justamente poder planificar. Por ejemplo, si me van a operar, doctor, ¿cuánto tiempo tarda mi recuperación? ¿Por qué? Porque en esa recuperación probablemente yo no voy a poder hacer las tareas del hogar, no voy a poder ir a trabajar, entonces justo tener una planeación financiera, decir, necesito pedir prestado, necesito ahorrar, qué tratamientos me van a incluir dentro de mi núcleo de salud, qué tratamientos yo voy a tener que poner de mi bolsillo y de esos tratamientos que tengo que poner de mi bolsillo, ¿están alineados? ¿Valen la pena realizarlos? Por ejemplo, en la parte de bloqueadores hormonales, donde las pacientes sí tienen muchos cambios, tanto físicos, pero también emocionales, pues platicar con el núcleo cercano, esposo, hijos, de, ¿saben qué? Puedo tener estos cambios emocionales y bueno, esto es lo que puedo sentir, para que también haya esa parte de comprensión, esa parte de empatía. Y pues bueno, también en la parte, por ejemplo, de quimioterapias o terapias dirigidas, justamente saber qué efectos secundarios puedo esperar y qué efectos secundarios sobre todo pueden ser reversibles o incluso pueden planearse para que no aparezcan o disminuya su porcentaje de aparición, ¿no? Son prevenibles. Entonces, creo que, o sea, como tal, no hay una respuesta específica, sino que sí estaría alineado, uno, a ver tus objetivos, y dos, ver los tratamientos disponibles y qué puedo esperar de ellos justamente para hacer la planeación. Una de las cosas que yo siempre les recomiendo a los pacientes, y tal vez ahorita igual va a sonar muy agresivo, usualmente no lo hago en la primera consulta hasta que creo este rapport con el paciente, pero es siempre designar a alguien como es el subrogado de las decisiones médicas. Eh, y justamente es muy difícil esta conversación, porque casi siempre cuando el médico platica de, sabes que tienes que decidir quién va a tomar las decisiones médicas por ti, si es que llega un momento en el que no los puedes hacer, siempre crea una sensación de rechazo de por qué me lo estás diciendo, estás viendo algo en mi diagnóstico que no me has dicho y que tiene mal pronóstico. Realmente no, pero digo, incluso esto tendríamos que hacerlo todos independientemente que no tuviéramos ningún diagnóstico, ¿no? Pero sobre todo en este tipo de diagnósticos, creo que sí es importante tener esta conversación tan difícil de decidir cómo es que quiero morir y quién se va a encargar de esas decisiones médicas. Creo que a toda la familia nos encantaría poder darle al paciente lo que quiere en sus horas finales de vida. Pero usualmente cuando llega ese momento es muy difícil tener esta conversación porque hay muchísimo estrés. Entonces, si se habla con anticipación, creo que se puede crear un ambiente un poco más sano al final de la vida. Y en la parte del surrogado, creo que aquí es donde el paciente necesita mucha orientación médica, porque usualmente podríamos pensar o en mi esposo o mis hijos, pero realmente creo que cuando platicamos con nuestros familiares acerca de qué es lo que yo quiero, porque muchas veces hay pacientes que deciden, yo no quiero vivir 10 años, pero no poderme ni mover, no poder disfrutar la vida. Entonces, muchas veces para nuestro núcleo cercano, por ejemplo, el esposo, los hijos, es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros seres queridos estén por mucho tiempo con nosotros. Entonces, hay veces que es muy difícil dejarlos ir. Entonces, no siempre nuestro núcleo cercano son los mejores candidatos para ser nuestros subrogados de decisiones médicas. Entonces, hay veces que incluso puede ser un amigo, un tío, una prima, pero cuando el paciente detecta esta persona está entendiendo como lo que yo quiero, justamente es decidir, ¿sabes qué? Me gustaría que si llego a tener, estar en una situación donde yo no pueda hacer decisiones médicas por mí misma, que tú seas el designado a hacerlo, ¿no? Entonces creo que esta es una de las formas de poder prevenir o de poder planificar, dependiendo de las diferentes etapas, ¿no? Y justo como lo que decías, incluso que todas las pacientes, por ejemplo, que estamos hablando de actividad metastásica, que estamos hablando de un estadio 4, no todas las pacientes en estadio 4 están en la misma condición clínica. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, están en estadio 4 por el simple hecho de que se fue a músculo o a piel, porque ya es otro órgano.
Pero hay otras pacientes que siguen en el mismo estadio 4, donde ya tienen actividad en el hígado, en el hueso, en los pulmones, en el cerebro, o sea, ya está como más comprometida la salud. Entonces sí varía mucho, pero creo que esta forma de planificar, uno, estableciendo cuáles son mis objetivos, dos, opciones terapéuticas y tres, surrogado médico en decisiones médicas, es una buena forma de iniciar. Qué bueno que lo mencionas, Paulina, porque yo coincido contigo, creo que es una decisión muy, muy importante y normalmente cuando se identifica la necesidad de tener la conversación es muy tarde, ¿no? O sea, tenemos que normalizar de alguna forma, hablar de esto antes de, como dices tú, todos, hasta quienes estamos hoy sanos, ¿no? Claro. Habría que hacerlo, pero escuchándote digo, bueno, todo regresa a la importancia de estar informado, ¿no? De informarte, por ejemplo, también sobre cuáles son tus derechos como paciente, ¿no? De frente a tu trabajo, de frente a tus posibilidades laborales, ¿no? A tus finanzas. Yo creo que de verdad, al final del día, la mayor importancia está en que tus decisiones, tanto médicas como a tu alrededor, en tu día a día, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, tienen que ser decisiones informadas. Gracias por recordárnoslo, Paulina. Oye, Paulina, ahora hablemos un poquito de cuidados paliativos. Cuidados paliativos también, es una palabra que durante mucho tiempo se entendía, ¿no? Que se daban solamente en una etapa del final de la vida, ¿no? Sabemos que no es así y queremos repetirlo todavía aquí en esta transmisión. Cuéntanos por qué es necesario los cuidados paliativos desde el inicio de un diagnóstico y no solamente al final del tratamiento. Sí, claro. Bueno, la atención paliativa, si nos vamos como a la definición, es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Y como tú dices, cuidados paliativos inicialmente pues se daba en el paciente terminal, en el paciente en sus últimas semanas de vida, porque justamente pues es mejorar la calidad de vida que el paciente tiene pues antes de fallecer. Ahora, como bien dices, sabemos que no es así. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo desde el inicio? Yéndonos desde esa vertiente donde es mejorar la calidad de vida de los pacientes, podemos mejorar la calidad de vida desde el inicio. Por ejemplo, una paciente que es recién diagnosticada, probablemente se diagnosticó ya en una etapa metastásica, o sea, en una etapa avanzada, porque ya tenía un síntoma o porque tal vez, pues, se sintió tal vez la tumoración, pero ya está en otros lados. Entonces, probablemente esa tumoración puede estar causando dolor. Muchos de los pacientes ya tienen fatiga. Entonces, sí podemos disminuir los síntomas secundarios. Sabemos que la única forma de que estos síntomas estén absolutamente pues tratados es quitando la enfermedad, pero sí podemos, lo que le decimos, paliar los síntomas, o sea, disminuirlos. ¿Para qué? Para que la paciente en lo que está en tratamiento, pues no tenga que estar lidiando con ese dolor, por ejemplo, esa incomodidad que a final de cuentas las pacientes también lo sienten como un recordatorio diario de tengo algo ahí, ¿no? Otra de las cosas que es como una parte importante, que es por lo que tiene, yo creo que el valor de los cuidados paliativos desde el inicio, es porque también podemos paliar síntomas de los tratamientos del cáncer. Antes realmente era como, bueno, la quimioterapia te va a dar estos efectos secundarios y ni modo, ¿no? O sobrevives o tienes calidad de vida. Ahora sabemos que no es así. Realmente hay ciertos síntomas que pueden prevenirse la aparición o disminuir como el tiempo de aparición. Y creo que aquí también el valor, aparte, claro, está de mejorar la calidad de vida del paciente, o sea, que no tenga que sufrir todos estos efectos adversos. Sobre todo, aumenta el porcentaje en el que el paciente va a estar en tratamiento y los resultados. ¿Por qué? Si yo empiezo a tratar, por ejemplo, vamos a hablar de algo técnico, ¿no? La neuropatía por quimioterapia. O sea, ese dolor en las palmas y en las plantas de las manos que da secundaria a la quimio. Si yo a mi paciente le trato esa neuropatía, si ese paciente, por ejemplo, iba a declinar la quimio en el ciclo 5 porque de plano este síntoma no lo dejaba, bueno, ni tomar agua,
si yo le disminuyo o le controlo este síntoma, la paciente seguramente va a llegar hasta el final de los ciclos, por lo tanto va a tener un mejor resultado en un resultado terapéutico. Entonces, el apego al tratamiento mejora si se incluye cuidados paliativos desde el inicio. Entonces, no solo estamos hablando de que le podemos mejorar la calidad de vida al paciente, sino que también podemos aumentar el porcentaje de que el paciente tenga respuesta al tratamiento, porque si el paciente tiene mejor apego, mejor respuesta hay, ¿no? Otra de las cosas es justamente que el paliativista puede dar esta consulta de planificación anticipada de la atención, que es lo que comentábamos anteriormente, que es pues es un proceso donde ayuda el paliativista a comunicarse entre el paciente, la familia, pero también todos los que están involucrados en la atención médica. Usualmente los paliativistas se comunican con el oncólogo, con el internista, con el radiooncólogo, con el cirujano, justamente porque pues el paliativista se puede decir que trabaja para todos. O sea, le cuida el paciente al oncólogo, le cuida el paciente al radiooncólogo, al cirujano, pero sobre todo también es como un puente de comunicación. Usualmente sabemos que la atención médica a veces, por la cantidad de pacientes que hay, no permite tal vez tener una consulta de 1 hora. Entonces, con el paliativista usualmente se tiene como una comunicación un poco más cercana, donde tal vez si no se pudo adentrar en los efectos secundarios, pues tal vez con el paliativista los puedas platicar un poco más. No que el paliativista te vaya a decir qué tratamiento, no te va a indicar el tratamiento, pero te puede ayudar tal vez un poco a entender qué efectos secundarios o qué esperar del tratamiento, ¿no? Y bueno, la parte de la parte paliativa justamente trabaja muy de la mano con la parte oncológica por los objetivos del tratamiento. Los objetivos de tratamiento en una enfermedad metastásica es justamente prolongación de la supervivencia y alivio de los síntomas. Entonces, sí se trabaja muy de la mano para ver cómo el paciente puede mejorar la calidad de vida. Y eso se puede hacer desde el inicio. Idealmente, se tendría que derivar desde el inicio, correcto. Perfecto. Bueno, también recordatorio, ¿no? Para todos ustedes de que es importante incluir en este equipo médico, ¿no? Multidisciplinario también al paliativista, porque como bien dices, pues puede ahora sí que aligerar, ¿no? Todos estos efectos secundarios desde el día 1, desde el diagnóstico, y es importante tenerlo también de nuestro lado. Oye, Paulina, hablemos ahora de las necesidades también de nuestra familia y de nuestros cuidadores, ¿no? O sea, como sabemos, siempre se asignan algunas personas como nuestros cuidadores y a ellos también hay que cuidarlos, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas necesidades que tú has identificado en los cuidadores y qué podemos hacer para atenderlos también a ellos? Claro, es una parte muy importante y creo que aquí también ayuda mucho lo que comenté con anterioridad de darle algún rol a todo el equipo y que no sea uno concentrado, porque justamente pues llega una parte donde el cuidador pues se encuentra de una manera estresado y llega el burnout, ¿no? Justamente creo que aquí en la parte del cuidador es también poner límites y justamente ayudar a dar el rol a todos los de la familia. Entonces, usualmente el cuidador, pues es el que se va a encargar, dependiendo del estado físico del paciente, tal vez de auxiliarlo o tal vez pues de estar al pendiente de sus citas médicas, de llevarlo, etcétera, pero sobre todo de ser el informante. Y creo que aquí es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque toda la familia le va a estar preguntando usualmente al cuidador y no al paciente, justamente para no generarle este estrés de cómo vamos, qué está pasando, oye, mira, encontré esto, ¿qué tal si? Entonces, es justamente donde el cuidador, como el cuidador principal, pudiera tener una carga mayor al informar a toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, a veces les comento a los cuidadores, ¿sabes qué? O sea, lo más básico que incluso un grupo de WhatsApp donde des la información a todos los que quieran estar informados y sea una información en un solo grupo y no información a cada uno. Entonces, o sea, sí poner límites de, ¿saben qué?
cada vez que hay alguna buena nueva, lo voy a poner en ese grupo y aquí todos van a estar informados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues sí, el cuidador usualmente está recibiendo llamadas casi todo el tiempo. Esa es una. Otra que sé que es muy difícil y la mayoría de los cuidadores, pues en el momento a veces no le cuesta mucho trabajo hacerlo, es tomarse 20 minutos del día para ellos. Y a veces es mucho el sentimiento de culpa, es mucho el sentimiento incluso también de responsabilidad de qué va a pasar si, o sea, cómo yo estoy disfrutando de la vida y mi ser querido está sufriendo, ¿no? Entonces, sí, recordemos que el cuidador no está exento de enfermedades. ¿Por qué? Porque también empieza a descuidar su salud propia, su tiempo. Entonces, podemos empezar a presentar pues ciertos signos de estrés crónico, ¿no? Como podría ser desde una gastritis y como lo comentábamos, hipertensión y bueno, muchas otras enfermedades. Entonces, sí también tomarse su tiempo para el autocuidado y pedir ayuda. Creo que pedir ayuda a veces se nos hace difícil, pero creo que pedir ayuda, como te comentaba previamente, ¿no? El hecho de dar tal vez un rol que pareciera no tan importante, pero que sí puede quitar mucho tiempo, como el hecho de, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de ir por los medicamentos de tu hermano o de tu mamá. Entonces, aunque realmente se podría decir que no es un rol muy importante, pues sí te quita tiempo de traslado, que tal vez ese tiempo de traslado lo puedas utilizar en otras cosas. Entonces, creo que tal vez dividir la responsabilidad entre toda la familia para que no recaiga en una persona puede ayudar mucho. Oye, Paulina, volvemos a la planeación, ¿no? Volvemos a la importancia de la planeación y de decir, ok, sí, si bien habrá un cuidador principal porque es el que se designa, pues porque a lo mejor tiene más tiempo, porque vive más cerca, porque vive en la casa, no sé, qué sé yo. Pero también decir, tú serás el principal, pero también voy a necesitar que estas personas se tomen este rol, como lo comentabas al principio, para que toda la responsabilidad no recaiga en una sola persona, porque entonces eso sí puede ser abrumador, ¿no? Completamente Claro. abrumador. Parte de la planeación todavía. Sí, Padre. claro. Oye, Paulina, al principio ya ni te dejé hablar, te introduje bastante rápido y me quedé con la duda de lo que era esto que leí en tu semblanza, tecar, ¿no? Ajá. ¿Qué es tecar? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, antes de comentarte que es TECAR, te voy a platicar por qué empecé a introducirme en las terapias complementarias. Ujú, Fíjate que cuando empecé a dar consulta externa, porque antes trabajaba solo en hospital, ujú, me di cuenta que el paciente realmente, el paciente latino, busca, ya está con tanto medicamento, o sea, está, por ejemplo, con bloqueadores hormonales, quimioterapia, terapia dirigida y luego ciertos otros medicamentos como para disminuir los síntomas, que el paciente ya tiene una polifarmacia y lo menos que busca es más medicamento. Entonces, cuando acudían a mi consulta y les tratábamos ciertos síntomas, usualmente pues me preguntaban, doctora, ¿y hay forma que podamos disminuir tal vez el número de medicamentos, ¿no? Porque el paciente pues también llegaba a sentirse enfermo de tanto medicamento. Y bueno, también es importante saber que una polifarmacia puede tener interacciones entre medicamentos y esos mismos producir efectos secundarios o otros síntomas. Entonces, siempre en cuidados paliativos, y es por eso que también cuando hablamos de cuidados paliativos, realmente cuidados paliativos es un cuidado multidisciplinario. Medicina paliativa, que es lo que hago yo, es uno de ellos, pero también están los psicólogos, fisioterapia, nutrición, psicología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, empecé a buscar opciones para terapia complementaria justamente para control de síntomas y para disminuir la polifarmacia del paciente. La tecarterapia es una terapia de capacitancia donde, bueno, tal vez voy a hablar un poquito de mecanismos muy técnicos, ¿no? Pero en nuestra célula funciona, está hecha para que funcione de manera adecuada por sí solita, o sea, tiene organelos adentro que lo que hacen es generar su propia energía, generar proteínas y sobre todo el intercambio de iones. Por ejemplo, los electrolitos que nosotros escuchamos que vemos en sangre, como el sodio, el potasio, el calcio,
tienen un papel fundamental en nuestros órganos y sobre todo en las células. Es por eso, por ejemplo, que cuando el paciente, por ejemplo, tiene una diarrea y se deshidrata, puede tener como muchas consecuencias. ¿Por Ujú. qué? Por la pérdida de los electrolitos. Los electrolitos tienen pues, una función principal. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, o sea, una célula mutada, una célula normal o, por ejemplo, una disrupción, como por ejemplo una cirugía donde pues obviamente cortamos un tejido y la cicatriz se crea por ciertas células que no son las células que deberían de estar, o sea, son fibroblastos, son otro tipo de células, se podría decir que este mecanismo de conducción se encuentra anormal. Ujú. Entonces, lo que hace la TECAR terapia, que es una terapia no invasiva, es como, por ejemplo, para que sepan, es como un ultrasonido. Lo que hace es que maneja con mecanismos de capacitancia donde mejora la permeabilidad de la célula para que este intercambio de estos electrolitos funcione de manera adecuada. Realmente son cosas muy técnicas, ¿no? Pero lo que hace, se puede decir que le llamamos revitalizador celular. Hacemos que la célula funcione de manera mejor. Entonces, cuando la célula funciona de manera normal o más eficiente, podemos controlar síntomas. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho para dolor postquirúrgico, o sea, por ejemplo, pacientes con mastectomía, Ujú. que se crea como mucho tejido fibrótico y luego tienen dolor residual o neuropatía por la mastectomía, funciona muy bien. Por ejemplo, también para el linfedema, cuando a Ujú. las pacientes, por ejemplo, se le hinchan los brazos o las piernas porque el sistema linfático no funciona de manera normal, la tecarterapia también me ayuda mucho, mejora el flujo sanguíneo. Entonces lo introduzco como para, por ejemplo, para las pacientes que tienen dolor por postmastectomía o por radioterapia, así puedo disminuir los medicamentos que le voy a dar. Entonces de eso se trata la tecarterapia. No, qué interesante. O sea, en resumen, es la normalización otra vez de las células después de un trauma por cirugía o por algún cambio ahí que se dio. Es como volver a su función normal a través de este, y es un aparato móvil, me imagino que no es chico y es como un ultrasonido. Wow, pues qué interesante. El linfedema siempre ha sido un tema que ha tenido mucha demanda, la verdad, entre nuestra comunidad, ¿no? Porque pues parece ser que pasa más seguido de lo que quisiéramos definitivamente y de lo que pensamos que sucede. Y tenemos muchas pacientes que sí desarrollan un linfedema y qué interesante saber que la tecarterapia también, también puede ayudar en ello. ¿Está disponible en todo el país? Tú estás en Tijuana, pero la tecarterapia, por ejemplo, ¿la tienen muchos médicos oncólogos o quiénes son los indicados de dar este tipo de terapias? Usualmente la tecarterapia es utilizada por los fisioterapeutas. Fisioterapeuta. Ahorita sí, cuidados paliativos como especialidad médica no es nueva en el mundo, pero es nueva en el país. Entonces, usualmente los doctores que hacemos como terapias complementarias, justamente pues somos los paliativistas porque el propósito es mejorar la calidad de vida. Entonces, hay veces que con medicamentos no se lo voy a mejorar, pero sí con terapias complementarias. Sí está disponible en México. Probablemente ahorita quien más lo utilice son los fisioterapeutas, pero sí hay médicos que hacen tecarterapia. ¿Por qué? Porque realmente es una certificación y como no es una terapia donde requieres intervención, Ujú. entonces, pues se puede decir que está al alcance de muchas especialidades. Hasta ahorita no he visto, por ejemplo, cirujanos oncólogos que la usen, pero para eso estamos justamente los paliativistas, como para, ok, cirujano, tú dedícate pues, a hacer tu mejor cirugía, yo voy a mejorar las condiciones del paciente, ¿no? Entonces, pero sí, está disponible. De hecho, la certificación que hice fue en la Ciudad de México, así que debe de haber disponibilidad en todo el país. Ujú. Qué bueno, qué bien. Paulina, ¿algo más que nos quieras decir? Ya se nos fue la hora, imagínate qué rápido. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Nos das chance y permiso de dar tus datos para si hubiera alguien que te quiera contactar de forma personal? Mira qué rápidas somos. Tú me diste permiso desde antes. Muchas gracias, Paulina. No, algo que nos quieras comentar. Claro, creo que
Primero que nada, muchas gracias. Creo que estos temas son muy importantes. Apenas estamos iniciando en la parte paliativa, entonces creo que apenas se está dando esta concientización entre los médicos para empezar de que siempre que un paciente es diagnosticado con una etapa metastásica, una etapa terminal, antes creíamos que, bueno, pues ya no hay nada que hacer y sí hay mucho para hacer. Entonces, por eso me encanta que esta plática de tanto por hacer, porque sí, hay muchas cosas que hacer. Realmente tener un diagnóstico avanzado no significa que ya no hay opción, hay muchas opciones y creo que aquí, y siempre le digo a mis pacientes, hay que verlo como una enfermedad crónico-degenerativa. Por ejemplo, hipertensión y diabetes. A un paciente lo diagnostican con diabetes y realmente, o hipertensión, y realmente el paciente no se va a curar, pero se va a controlar y se va a controlar también que va a vivir mucho tiempo y va a vivir con calidad de vida. Entonces, claro que un diagnóstico de cáncer suena más agresivo, claro que es más complejo, pero aún así hay muchas cosas por hacer. Entonces, digo, ahorita ya tan solo, por ejemplo, con las pacientes con quimioterapia, les aplicamos crioterapia donde les ponemos, por ejemplo, un casco con hielo, unos guantes para disminuir la intensidad de la caída del cabello, que para las mujeres es tan importante. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer para realmente mejorar la calidad de vida y siempre les recomiendo a todas que busquen. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no se apachurren, hay muchas opciones. Y pues muchas gracias, Ale, por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti, Paulina. Fue un placer de verdad hablar contigo. Y bueno, estamos pendientes de cualquier cosa, de cualquier avance. Estamos siempre en contacto contigo. Gracias por tu tiempo y gracias a todas ustedes que se conectaron. Nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias, buen día.